Bueno, gente, bienvenidos al tercer episodio de Fuera de Hielo Podcast, acá por las pantallas de KTV. Me encuentro ahora mismo con un invitado espectacular que ya desde hace bastante tiempo que quería traer en el otro podcast y que no se dio, pero por suerte podemos tener esta conversación el día de hoy. Estamos delante de Fernando Parodi, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, ¿y vos? Excelente. Al contrario, muchas gracias a vos por la invitación. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿verdad? Yo hace un tiempo ya recibí tu invitación, lastimosamente por temas laborales no se podía dar esta conversación así tan agradable y hoy, Dios mediante, estamos acá para poder conversar. Yo creo que esta va a ser una conversación bastante fluida porque antes de cámara ya estábamos hablando ya luego sobre algunas cuantas cositas. La verdad que es muy interesante todo lo que me mandaste, porque me mandaste un documento donde veía justamente todo lo que vos ya hiciste y creo que tenés bastantes cosas para decir. Y es por eso que yo quiero empezar arrancando. ¿Dónde empieza tu pasión por la medicina? ¿Dónde empieza este tema de Fernando Parodi se convierte en estudiante de medicina? Ya. Y bueno, mira, yo al igual que vos soy concepcionero, ¿verdad? Nacido, criado y malcriado en Concepción. Estudié en el Instituto Salesiano San José hasta el noveno grado. Posteriormente, por una situación de juventud, de ser travieso, ¿verdad? Tuve que salir de ese colegio. Me fui al Centro Regional de Educación. Pregunté en el Centro Regional de Educación si había lugar en el bachillerato en ciencias básicas, humanístico-científico con énfasis en ciencias básicas. Y ya no había. Entonces me fui al bachillerato técnico en salud, donde hice el primer año de la media y ahí conocí toda, todo lo relacionado al área de la salud. Y ahí empezó mi placer o mi pasión hacia lo que tenga que ver con las ciencias del área de la Y salud. antes de eso no te parecía. Me llamaba la atención siempre ciencias naturales, me hice el test de orientación vocacional Ajá, en psicología y tuve una inclinación fuerte hacia la parte científica y humanística, ¿verdad? ajá. Pero donde yo me doy cuenta que empezó mi curiosidad hacia medicina fue cuando di anatomía por primera vez en el primer año de la media ¿En en serio? el Centro Regional de Educación. ¿Por qué Sí. eso? ¿Qué fue lo que te interesó Y de me eso? llamó la atención el tema del estudio de los huesos, el tamaño, la cantidad, la forma, cómo se articulan Ujú, y cómo al juntarse dos cosas trabajan tan perfectamente como para hacer un movimiento ajá. a nivel de una articulación. Eso me llamó mucho la atención en aquel Y momento, ¿verdad? cuando vos terminaste el colegio, le comunicaste obviamente a tu padre, papá, mamá, yo quiero estudiar medicina. ¿Qué te dijeron? Y cuando yo terminé el colegio le dije a papá que quería estudiar medicina, pero en casa no habían los recursos necesarios como para que yo pueda estudiar. Y en aquel entonces estudiar medicina tenía su costo, es decir, tenía que hacer un cursillo privado y aparte el cursillo en la Universidad Nacional. Y no tuve una respuesta muy favorable, ¿verdad? En mi familia. Entonces, me llama un tío mío, que es mi padrino, el señor Roberto Parodi, con quien voy a estar eternamente agradecido. Y me dice que él me va a dar la oportunidad de estudiar. Y me ofrece una oportunidad, una única chance. Yo te voy a pagar, Fernandito, todito tus estudios, todo el cursillo. Y era un monto considerable el cursillo privado en aquella época ya, del 2007 estoy hablando. Vas a hacer el cursillo, pero este año ya me dijo. Yo estaba haciendo el último año del colegio. Ya, ya. Vas a hacer el cursillo este año y si ingresas, fantástico, vamos a seguir acompañándote, pero si no ingresas, no vas a tener una segunda oportunidad. Hijo. Era una Así fue. oportunidad ya bastante, o sea, era una oportunidad, pero era muy apretada la Y oportunidad. era, me iba a pagar mi estudio, pero me iba a dar una chance. Y si apretaba y estudiaba e ingresaba, fantástico. Ujú. Continuaba el apoyo, si no, ya no iba a continuar el apoyo. ¿Y cómo te mentalizabas todos los días con el tema del cursillo y el colegio? ¿Cómo? Complicado, ¿verdad, Leo? Ujú, Porque a la mañana me iba en el colegio, en el centro regional. ujú. A la tarde me iba en un cursillo privado donde daba las lecciones básicas del CPI de medicina y a la tardecita noche era el cursillo para el ingreso a medicina en la Universidad Nacional de Concepción, que en aquella época había un extensivo en los primeros meses del año y un intensivo en los últimos meses del año. Yo hice el intensivo de Ah, agosto a enero, creo que iba, a la tardecita noche. Y era tratar de confabular y juntar todo lo que estudiaba en el colegio a la mañana, en el cursillo a la tarde, en el cursillo de la facultad a la noche y a la madrugada juntaba todo eso. hijo. Y trataba de estudiar todo lo que podía y dormía a las 12, 12:30, 1. Ujú. Hice el esfuerzo, ¿Y ¿verdad? tus papás no te decían algo en ese No, momento? claro que sí. Una vez que mi tío se ofreció para apoyarme en el aspecto económico, Ujú. ahí papá, mamá, todos ya
se pusieron la camiseta conmigo y me acompañaron. ¿Y Me por qué cocinaban el solamente? desayuno, el almuerzo, la cena, me ponían las condiciones para que yo pueda centrarme solamente en mi estudio. Yo no me preocupaba por cocinar, por lavar mi ropa. Eso, gracias a Dios, hacían mis padres, ¿verdad? Ujú. Y me dedicaba netamente a estudiar. Y en ese esfuerzo no tuve novia ese año. Nada de Solamente dedicación. estudio fue ese año, porque era una chance. Me junté con dos amigos que hoy son colegas, uno es terapista, está por el área metropolitana, está en servicio de terapia intensiva el doctor Cuellar y el doctor Daniel Villa, quien es médico, ejerce en Vallemí, ¿verdad? Con ellos dos estudiábamos. Villa ya estaba por tercera vez en el CPI, era su tercer intento, Cuellar era su segundo intento y el mío era el primero. Yo con el miedo de que puta, si no ingreso no tengo más otra oportunidad, ¿verdad? Y nos ayudábamos. En lo que yo era bueno, Cuellar no era tanto, y en lo que Cuellar era bueno, Dani no era tanto, y nos complementábamos entre los tres. Y vos sabés que ingresamos los tres ya. Los tres ingresamos a medicina Creo ese año. que el factor que les faltaba a ellos dos era justamente otra cabeza más. Y vos sabés que nos complementamos perfectamente, porque yo de repente no era tan bueno en ciertas cosas. En Historia del Paraguay, por ejemplo, el doctor Villa sabía qué día hacía pipí el Mariscal López, cuándo, y todito sabía la fecha y la hora de todo sabía Sí. Villa. Cuellar era muy bueno de repente en química, yo era bueno en física o matemática, ¿verdad? Que en aquella época eran materias que había. Y nos complementábamos, nos ayudábamos y era ganar, ganar. Ellos sumaban a mí, yo sumaba a ellos y crecimos todos. Y los tres ingresamos ya. Qué espectacular. Qué puta. No, es muy interesante. Así Pero, fue mis inicios en la carrera, ¿verdad? pero en caso de que, bueno, sí, en ese momento te acordás, ¿verdad? En caso de que vos no hubieras ingresado, ¿tenías una segunda idea, un segundo plan, un plan B de qué hubiera pasado? Y realmente yo le dije a mi tío que si no tenía la oportunidad de estudiar medicina, iba a estudiar para ser profesor de física, matemática o de Sí, química. ese era tu plan. Me iba a inclinar un poco a la docencia, porque yo me crié en un ambiente de docencia, es decir, mi madrina, la profesora María del Rosario Torres Argüello, con quien yo me crié, era una docente destacada acá en la comunidad de Concepción y me crió con mano dura, ¿verdad? Ah, Entonces sí. con eso también yo aprendí bastante bien Sí. cómo comportarme y alinearme correctamente en la comunidad para ser una persona de bien, ¿verdad? Ah, espectacular. Pero antes de voy a ingresar seguramente en la carrera de medicina, ¿tenías ciertas ideas o ciertas expectativas de cómo iba a ser estudiar medicina justamente? ¿Te sorprendió algo o hay algo al entrar en la carrera que no te gustó, que hubieras dicho, capaz si esto hubiera sido de esta manera, hubiera sido mejor? Realmente yo creo que todas las dificultades que pasé Ujú. en la facultad me ayudaron a convertirme en una mejor persona. Es decir, todas esas dificultades, esas materias difíciles que teníamos, anatomía descriptiva, topográfica y funcional, donde teníamos entregas cada miércoles, eran muy exigentes las entregas. Hasta el día de hoy es así, eso en la carrera, ¿verdad? Ujú. Y en el cuarto año, donde tuve un pequeño desliz, tuve un poco de inasistencia, tuve 78% de asistencia en una materia, pedían 80, tuve que O sea, de nuevo. recursar una materia, un año por una materia, el cuarto año me pasó eso. En la parte académica siempre tuve buenas calificaciones, pero en la asistencia me descuidé un poco en el cuarto año y tuve que repetir ese año. Pero las cosas que pasan yo creo que nos pasan por algo, porque ese año, mientras tuve tiempo libre, también aprendí a leer algunos libros de educación financiera, leí Ah, Padre Rico, Padre Pobre, leí El Poder del Pensamiento Positivo, leí varios libros de educación financiera y empezó una curiosidad hacia la parte del emprendedurismo en el cuarto año cuando repetí el cuarto año de la carrera de medicina, ¿verdad? Las cosas yo creo que pasan por algo, ¿verdad? y después de recibirte fue donde empezó todo este tema de, ¿y si hago un cursillo? ¿Y si realmente yo soy también un apoyo a la gente que quiere estudiar medicina? Ahí nació. Realmente cuando ingresamos a la carrera de medicina en el año, hicimos el cursillo en el 2007, ingresamos en el 2008, dijimos con nuestros amigos, ¿y si nosotros armamos una casa de estudios para hacer lo mismo que hacen los demás? Ujú, Y así empezó la idea, ujú. surgió la idea y a partir del año 2008 nace el CEPIM, ¿verdad? El Centro de Estudios para el Ingreso a Medicina en un principio, ¿verdad? Ujú. Y así nace y para mí el CEPIM es uno de mis mayores orgullos hoy en día. Y es reflejo de mi faceta como emprendedor con propósito, ¿verdad? Que inició en el 2008. Hoy ese emprendimiento va a cumplir 18 años. Ujú. Y el verdadero valor, creo yo,
que no están en las aulas y no están en el resultado. 18 años hace que funciona ese cursillo preparando a jóvenes para ingresar a la carrera. Muchos de los jóvenes que pasaron por nuestras aulas hoy son flamantes médicos, especialistas, que ejercen la medicina en diversos puntos del Paraguay. Ujú. Inclusive hay una que salió del Paraguay y se fue a Alemania y está ejerciendo en Alemania. Ay, güey. Sí, una exalumna que terminó en el Colegio María Auxiliadora, pasó, hizo su paso en el CPI por el cursillo CEPIM, ¿En serio? ingresó, se recibió en la Nacional, hoy está fuera del país ejerciendo. Y esa satisfacción de haber contribuido con mi granito de arena Ujú. en la formación de esos jóvenes, para mí es muy satisfactorio, ¿verdad? Espectacular, espectacular. O sea, ya de por sí, emprenderlo es muy difícil y emprender un cursillo donde de vos prácticamente depende la formación de muchas personas es un poquito más complicado en la parte mental porque es como un peso, es una presión de ¿y si mis alumnos no ingresan? ¿Y si mis alumnos realmente no están a la altura? ¿Cómo vos mentalmente te preparabas para eso día con día? Y realmente no es un trabajo individual. Ujú. Yo creo que siempre el trabajo del cursillo fundamentalmente es en equipo. Hay todo un equipo de trabajo hoy por hoy. Ahí tenemos una coordinadora académica que es excelente, la licenciada Bianca Ujú. es excelente en todo lo que hace en lo relacionado a la coordinación académica del cursillo. Ujú. Después tenemos profesores que son buenos en anatomía, profesores buenos en biología. En biología estoy enseñando yo con un equipo de jóvenes que son excelentes en esa materia, buenos profesores en castellano, lo mismo en matemática, lo mismo en química orgánica y en bioquímica. Es un equipo de trabajo que se complementa. Ujú. Y esa complementación es lo que tratamos de transmitirle a nuestros jóvenes, ¿verdad? Ujú. Para que estudien, se esfuercen, porque nada es fácil en la vida. Y Ujú. si es fácil, habitualmente no vale la pena, ¿verdad? Y 18 años después se sigue hablando de ese PIN como el cursillo de medicina acá en Concepción que te puede ayudar si es que en algún momento tenés interés por la carrera. Se mantuvieron 18 años. 18 años hace que estamos 18 en el mucho, mercado, sí, sí, te mucho pagas, es cuesta. mucho, sí. Tuvimos nuestros altibajos, ¿verdad? Sí, Tuvimos años excelentes donde metimos 30, 31 alumnos. De las 40 plazas para sí, medicina, sí. 30, 31 metimos. Así como tuvimos años donde metimos menos, ¿verdad? Tuvimos nuestros altibajos, pero tratamos siempre de mejorar. Y yo creo que ese pensamiento Ujú. de mejora continua es importante. Con los años va cambiando, doctor, la forma en la que ustedes enseñan o la forma en la que ustedes encaran la educación en su cursillo, porque me imagino que no es lo mismo enseñar en 2008 que enseñar ahora con todo este tema de las cosas nuevas que hay ahora. Así mismo, Leo. O sea que en el año 2008, 2009, había algo que no nos distraía tanto, ¿verdad? Que es el teléfono celular. Ujú. El teléfono celular hoy en día es un poderosísimo distractor. Es decir, cuesta mucho que una persona se siente 2 horas de seguido Ujú. sin tocar el teléfono, estudiando solamente. Sí. Porque llega una notificación de Instagram, de Facebook, que distrae tu atención y ya lleva tu atención hacia esa red social. Ujú. En aquella época no había eso. Creo que había Orkut. Ah, Orkut creo que era en Orkut, sí, aquella sí, época, sí, Orkut. pero no era solo en la computadora, no en el teléfono, entonces no habían tantos distractores Ujú. y podíamos sentarnos a estudiar 1 hora y media, boludo, de 7 a 8 y media. Para las 8 y media, te vas un ratito en un copetín de al lado, comprar una empanada, un sándwich, preparas tu tereré, tu pojar, usas, te sentás de vuelta. De las 9 y media hasta las 11 puedes estudiar de vuelta. Parás, ves para almorzar con la familia, almorzás, descansás 20 minutos y repetís el ciclo de estudiar 1 hora y media, 1 hora y media o dos, pausás, repetís 1 hora y media o dos, llega a las 6 7 de la tarde, te vas a practicar tu deporte de preferencia, que en mi caso era el básquet, ¿verdad? Y Ujú. en el caso de muchos de fútbol, otros se van a caminar, después vienen, se duchan y vuelven a estudiar otras 2 horas para posteriormente ya prepararse para descansar. Sirve Hoy, mucho el deporte también. Como, muchísimo, ujú. muchísimo como catarsis, como para liberar esas tensiones que tenemos como producto del estudio y la ansiedad que genera propiamente el proceso de ingreso, ¿verdad? Entiendo. Ayuda muchísimo. ¿Y cómo encaran ese tema justamente de las distracciones? ¿Qué le dicen a los alumnos? Realmente la recomendación frecuente que damos es cuando vamos a estudiar poner el teléfono en modo avión o limitar todas las notificaciones. Muchos de nuestros alumnos prefieren, optan por eliminar sus redes sociales por un año. Ajá. Nosotros pues no le pedimos que sean monjes tibetanos toda la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, solamente le pedimos 11 meses, de enero a diciembre, que se centren solamente en ese único objetivo, que es ingresar a la carrera de medicina. Ese
ese es el pedido expreso, ¿verdad? Pero las distracciones son fuertes. De repente la joda es fuerte también en Concepción y Sí, algunos se sí, le encuentran por la discoteca los viernes, en discoteca conocida, sí. después no aparecen en el examen del sábado, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Y otros que toman muy en serio y estudian sin distracciones, eliminando sus redes sociales o ponen el modo avión para poder estudiar. Entiendo, entiendo. Y justamente este tema del ingreso es algo que a los alumnos como que la presión encima es demasiada y que se da también la situación de que a veces posiblemente el resultado que ellos obtienen no es el esperado. ¿Cómo vos le decías a esos alumnos que encaran esta situación de no ingresé esta vez y pruebo otra vez, puede ser que no ingrese otra vez? ¿Cómo vos les preparás a ellos mentalmente para eso? Y fundamentalmente les preparamos, digo yo, porque es un equipo de trabajo, ¿verdad? No estoy solo yo. Ah, sí, Es sí. un equipo completo. Les preparamos diciéndole, primero que nada, que medicina no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es el que más aguanta, es el que termina la carrera, no es de velocidad. Esa inmediatez no existe en medicina. Todo toma su tiempo, todo tiene su esfuerzo. No podemos nosotros aprender todo anatomía en un mes. Necesariamente tenemos que hacer anatomía en un año, porque son muchos libros, es mucha información y hay que procesar la información con tiempo. Entonces, lo que más le decimos a nuestros estudiantes es que si de verdad quiere estudiar medicina, tiene que mentalizarse que tiene que sentarse y estudiar. No va a poder joder por lo menos un año si quiere ingresar bien en medicina. Y estadísticamente, el ingreso a medicina en la Universidad Nacional, la mayoría, ¿saben en qué intento ingresa? En el segundo o en el tercero. La mayoría de los 40 ingresantes o están ingresando en su segundo o en su tercer intento. Unos pocos ingresan en el primer intento. Y gracias a Dios, habitualmente son de nuestro cursillo. Esos que Eso también, están sí. de primera vez y terminan Sí, ingresando, y ¿verdad? eso habla bien también acerca de la formación de ustedes, pero justamente es bueno saber eso para los alumnos y para la gente que está interesada, que tampoco es tan rápido. No, Y no es tampoco es rápido. normal que uno ingrese en su primer intento. Puede pasar, pero es más común que no pase, porque justamente uno pues sale del colegio pensando que medicina es estudiar un día antes, 2 días antes de los exámenes. No es pues tanto así tampoco. Esa inmediatez que traemos del colegio es lo que cuesta, porque de repente en el colegio vos tenés un examen el viernes y estudiaste el jueves desde la tarde, toda la noche del jueves Sí, y te vas el viernes y sacas 5 felicitados. sí, Y en medicina de repente cuesta eso, porque lo que tenés que estudiar no son 3 o 5 páginas, es un libro completo o la mitad del libro y es imposible hacer eso en una noche, sí o sí toma su tiempo sí. para procesar esa información, leer y hacer las técnicas de estudio, ya sea del subrayado o leer y resumir, ¿me explico? Sí, Hacer sí, un sí. resumen y después repasar de tu resumen, toma su tiempo eso, Entiendo. no es rápido. Doctor, después de ya haber hecho todo el estudio de medicina en la carrera de la UNS, como después de haberte recibido de médico, ¿verdad? Sí. ¿Con qué se encuentra uno después de culminar la carrera? ¿Qué es lo que uno tiene que prepararse para ver al momento ya de estar ejerciendo la carrera? Y vos sabés que terminar la carrera de medicina es como terminar la escuela otra vez. ¿En serio? Porque la educación superior en Paraguay tiene la parte de grado, Ujú, que en mi caso es la carrera de medicina. Después viene el posgrado. ujú, Y el posgrado en Paraguay se divide en 3 niveles. ujú, La primera parte del posgrado se llama especialización. ujú, La segunda parte se llama maestría o magíster. ujú. Y la tercera y última es el doctorado. Vos terminás tu carrera de grado de medicina y tenés que hacer la especialización. Ese es fundamental. Es fundamental para poder ejercer la medicina con solvencia, ¿verdad? Ujú, En mi caso, yo hice la especialización en medicina familiar y comunitaria ujú. en la Universidad del Centro Médico Bautista. Sí, Al concluir eso, me fui a Villarrica, estuve haciendo la especialización en medicina legal y ciencias forenses. Es ujú, decir, hoy por hoy estoy ejerciendo en una parte de mi tiempo consultorio de medicina familiar y una parte de mi tiempo medicina legal y ciencias forenses acá en el Poder Judicial de Concepción. entiendo. Y es una especialización que seguramente te llevó tiempo, esfuerzo, que sacrificaste ciertas cosas para poder llegar hasta ahí. En promedio son 3 años por cada Por cada. especialización, sí, Ay, pues. por cada especialización. Y yo tengo compañeros que después de hacer la especialización hicieron la maestría, por ejemplo, en medicina familiar o la maestría en medicina legal, ¿verdad? Ujú, En mi caso, yo me fui, aparte de medicina familiar, medicina forense, en el ejercicio de mi profesión,
siempre me incliné un poquito también hacia la docencia, ¿verdad? Entonces hice la especialización en didáctica para la educación superior y universitaria, que es cortita, es de un año, para poder enseñar en las universidades. Y actualmente estoy cursando la maestría en ciencias de la educación, ¿verdad? Para ser magíster en educación. Me gusta mucho el ejercer la medicina en consultorio y también ejercer la docencia en aula. Me gusta hacer esas dos cosas. Básicamente yo me defino como un tipo que trabaja. Me gusta mucho el trabajo, trabajo, trabajo. Y desde temprano entendí que para generar un impacto real en la comunidad, no basta solamente con hacer docencia en aula o solamente con hacer consultorio. Tenés que combinar las dos cosas o más cosas, si se puede. ¿Y en algún momento de tu vida no pensaste que en tu vida se dedicaba netamente al trabajo, que realmente te estaba pasando más tiempo de tu vida trabajando que disfrutando de otras cosas que a vos te hubiera gustado disfrutar? Mira que es muy profunda tu pregunta, Leo. Sí. Es muy profunda y muy reflexiva tu pregunta. Nadie quiere vivir para trabajar. Yo no quiero vivir solamente para trabajar. Yo quiero que el trabajo sea una herramienta a mí que me permita posteriormente vivir. O sea, mi plan de vida es trabajar intensamente. Un tercio de mi tiempo es para medicina familiar, consultorio, que lo hago en la sanidad policial. Un tercio de mi vida es para medicina forense, que lo hago en el Poder Judicial. Y un tercio de mi vida laboral es para docencia universitaria. Pero esta vida así cargada de trabajo, yo creo que la voy a tener hasta los 50 más o menos. Y posteriormente tengo que, en ese momento creo yo que ya tuve que generar los recursos para poder vivir de lo que generé y hacer una especie de jubilación anticipada, ¿verdad? Yo no quiero vivir para trabajar solamente, yo quiero también vivir la vida. Me encanta viajar, me gustan las motos y nadie quiere pasar por este mundo solamente para levantarse a las 7 y salir a las 10 de la noche del trabajo, después volver a tu casa, dormir y empezar otra vez a trabajar. No, nadie quiere andar así. Seguro, seguro. Son periodos, ¿verdad? Son tiempos. Pero me parece muy admirable que tu profesión sea justamente la de ayudar a otras personas, porque a la vez, aparte de que estás trabajando, estás ayudando a prácticamente miles de personas seguramente que ya ayudaste. Y es por eso que a veces pienso, ¿cómo uno sabe si es realmente su vocación? ¿Cómo uno sabe que entrar en medicina es lo que realmente quiere? No es algo que simplemente hace por el hecho de que va a ganar mucha plata o por el hecho de que va a trabajar bien o va a estar en un buen puesto. Yo lo que creo es que el trabajo no es un esfuerzo si te gusta lo que haces. Es decir, si yo me levanto a la mañana sabiendo lo que me espera, yo sé que me voy a la universidad, voy a tener que dar clases, yo disfruto de dar clases. Yo sé que los miércoles me tengo que ir a hacer consultorio. Yo disfruto de ejercer la medicina en el consultorio. Es decir, si a vos te gusta lo que haces, el trabajo no es trabajo, sino es placer. ¿Me explico? Entonces vos estás haciendo lo que te gusta y encima te pagan por hacer lo que te gusta, ¿verdad? Para mí es fundamental hacer lo que te gusta, porque no hay peor persona o peor infeliz que aquel que trabaja en lo que no le gusta. Es como cuando te vas en un negocio X y te atiende una persona con mala cara, mala gana, con una expresión en el rostro de que solamente quiero que termine el día para salir ya de este trabajo miserable, ¿verdad? A mucha gente le pasa eso, que odia su trabajo. A mí me gusta lo que hago. Y gracias a Dios soy bendecido con eso, ¿verdad? No sé cómo sería el proceso para cada uno, ¿verdad? Para mí fueron cosas que me fueron pasando en la vida y se fueron encaminando poco a poco, ¿verdad? Y realmente se nota que sentís pasión por lo que haces, sentís pasión realmente por la medicina porque uno pues no estudiaría tanto y no trabajaría tanto si realmente no le está gustando lo que está haciendo. Ponerle si yo me voy a morir dentro de un año, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seguir haciendo lo que me gusta. Voy a enseñar, voy a ejercer la medicina en consultorio y voy a seguir viajando, que son las cosas que me gustan. Trabajar en docencia, trabajar en el consultorio y viajar son mis pasiones, ¿verdad? Y haría lo mismo hasta mi muerte, hasta el último día de mi vida, porque me gusta lo que hago. Me gusta. Espectacular. Bueno, y ya pasando ahora sí al área de medicina, ahora que tengo ciertas cuestiones, yo pues nunca, yo por ejemplo no sé cómo es el mundo de la medicina y cómo es el día a día de una persona que ejerce justamente, qué cosas son las cosas buenas, las cosas que realmente dan esa satisfacción de estar haciendo lo que a uno le gusta y qué
cosas son esas cosas que decís, realmente esto me estresa mucho, esto es una presión impresionante, esto puede ser que no sea algo tan satisfactorio de estar acá en medicina? Depende mucho, Leo. La medicina, pues, al terminar la carrera de grado, tenés un abanico de posibilidades para el ejercicio. Hay gente que se inclina por la docencia, otro por medicina forense, otro se inclina por emergentología, atender pacientes que llegan gravemente heridos al servicio de urgencias y tener que resolver eso en el contexto del sistema de salud que tenés en Paraguay. Tiene sus desafíos. Hay gente que le gusta de repente ejercer en terapia intensiva. Depende mucho. En mi caso particular, lo más satisfactorio, ¿sabes qué es? Cuando llega un paciente adolorido, con molestias, se sienta en el consultorio y empieza el interrogatorio. El dolor, cuándo empezó, ¿Cómo fue? dónde se localiza, si irradia o no irradia, toda la semiología médica, ese interrogatorio. Posterior al interrogatorio tenés tu impresión diagnóstica. Una vez que tenés tu impresión diagnóstica ya sabes más o menos qué le pasa, sabes qué estudio le vas a pedir, ya sabes qué problema más o menos tiene y le medicas. ¿Y dónde se ve la alegría? Cuando ese paciente viene en su control y entra al consultorio con una alegría en el rostro de que, doctor, eres ya acertaste, es ya acertaste ese problema. Que realmente que... Nepojado y cobra. Sí, Tipo que le escuchaste, pudiste identificar el problema y el tratamiento, que es la solución a su problema que le diste, fue el adecuado. Entonces, esa satisfacción de verle volver a tu paciente en consultorio, eso no tiene precio, Gerard. No tiene precio. espectacular, Esa es la ¿verdad? satisfacción para mí en medicina, ¿verdad? Entiendo. Y bueno, ya hablando acerca del campo más fuerte, podemos hablar acerca de la experiencia más difícil que tuviste en toda tu trayectoria, algo que realmente fue muy duro para vos, una experiencia que vos decís, híjole, fue muy difícil dormir esta noche después de esto que pasó. No, y muchas cosas pasaron, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero mezclando un poco medicina y mi vida, yo tuve dos golpes muy fuertes en mi vida, ¿verdad? En el 2019 éramos tres hermanos y mi hermano menor fallece, ¿verdad? Y lastimosamente se autoeliminó. Yo le encontré en la habitación, ¿me explico? Y lidiar con esa situación de estrés y de ansiedad de mis padres, de mi otro hermano y mío, fue un año dificilísimo el 2019 para mí. En el 2020, mi otro hermano que quedaba, agarró el auto de mamá, ¿verdad? Agarró a gran velocidad una curva, camino en la zona de Belén, en ese caminito que tiene muchas curvas. Agarró una curva a gran velocidad, volcó, no tenía el cinturón de seguridad, salió expulsado por el vidrio delantero, ¿verdad? Tuvo traumatismo del cráneo. No murió en el momento. Yo estaba acostado, mi señora estaba embarazada y me llaman para decirme, Fernando, este no es tu hermano, me dice una ex compañera de facultad que estaba ejerciendo en el centro de salud de Belém y me pasa la foto de mi hermano. Sí, es, le dije. Ahora le derivé a Concepción. De ahí le derivo a mi hermano, a Bruno, Concepción, de Belén a Concepción. Me voy yo a plena pandemia, junio del 2020. Y estaba mal, mi hermano, ¿verdad? Mal, traumatismo cráneo severo. Conseguimos un avión. Yo me fui como médico de ese avión de mi hermano. Un enfermero especializado en terapia intensiva me acompañó. Yo le llevé a mi hermano con el enfermero, le hicimos llegar a emergencias médicas. Se le hizo la neurocirugía de descompresión, ¿verdad? Pero penosamente no soportó ese proceso y falleció, ¿verdad? Falleció en junio del año 2020. Yo creo que esos dos fueron los momentos más fuertes que tuve en mi vida, ¿verdad? Y de estar tres hermanos en la familia, en la casa, ahora me quedé solo, ¿verdad? Con mis padres, al cuidado de ellos. Muy fuerte. Eso fue lo más fuerte que me pasó en el área médica y familiar, ¿verdad? Entiendo. Y ahora seguramente eso fue como una motivación también para vos, algo que está dentro de vos como agradecimiento a tus hermanos por todo lo que ustedes pasaron en familia, seguir ejerciendo, seguir trabajando, seguir saliendo adelante con tu familia. Y ese es el compromiso, seguir estudiando, seguir creciendo, seguir mejorando. Y mi mayor aspiración es tener salud, ¿verdad? Porque si tenés salud, después todo viene por añadidura. Mi mayor aspiración es tener salud para seguir trabajando duro, demostrando que acá en el interior del país también tenemos la capacidad y el talento para liderar procesos de cambio en nuestra comunidad.
Wow, doctor, muy impresionante, la verdad que no me esperé, realmente no me esperé esa anécdota, pero Sí. muy fuerte y muy admirable también de tu parte el hecho de que después de haber pasado tantas cosas, decidiste salir adelante. No, y no hay vuelta atrás, brother. Vaya, puta, no hay vuelta atrás, no hay por qué mirar hacia adelante y seguir, ponerle el pecho y seguir. El paraguayo no se rinde, ¿verdad? Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, decía un sabio de la antigüedad. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Bueno, ahora sí tocando otra vez el tema Sí, de tu ejercicio como doctor y todo sí. lo que vas haciendo. El área de salud en Paraguay, el área de todo lo que tiene que ver con la atención médica, con los medicamentos, con los equipamientos, ¿qué le falta realmente a Paraguay? Vos que estás muy adentro de todo este tema. Yo creo que es un proceso que pasa que Europa, por lo menos, tiene cientos de años por delante de nosotros. Los países del primer mundo tienen muchos años de civilización previos a nosotros. Nosotros como América del Sur, de México para abajo, somos bastante similares todos, ¿verdad? Ujú. Y en el caso particular de Paraguay, que es un país en vías del Sí, desarrollo, tenemos nuestras limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones, el médico paraguayo tiene mucha capacidad, sobre todo en la semiología médica, para darse cuenta de qué le pasa al paciente, haciendo una correcta inspección, palpación, percusión, ocultación, con las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud. Yo creo que muchos médicos hacen patria todos los días en urgencias del hospital regional, en el servicio de pediatría, clínica médica, medicina familiar, en las diversas especialidades. Hacen patria los colegas médicos día tras día, a pesar de las limitaciones ujú, que tiene nuestro sistema de salud. No es el mejor del mundo. ujú. Vos y yo sabemos que no es el mejor del mundo, pero cada médico creo yo que hace o da lo máximo de sí mismo Ujú. para el bien de sus pacientes todos los días. Y es un el hecho que eso es más admirable para todos los médicos por el hecho de que teniendo tantas limitaciones, ellos hacen su mejor esfuerzo. Sí. Ellos trabajan días prácticamente por poder resolver ciertos problemas con sus pacientes. ¿Qué Sí, cambiarías vos del área de salud? ¿Qué cambiarías de todo lo que existe hoy actualmente en el área de salud en Paraguay en general? y realmente yo creo que las autoridades vienen trabajando de un tiempo a esta parte. Cuando yo hacía mis prácticas, empezaba a pasar por el hospital allá por el año 2012, 13, 14. El hospital regional era algo totalmente diferente y con más precariedades de lo que hoy es el hospital regional. Creo yo que las autoridades de turno están haciendo su trabajo y hay un acompañamiento desde el Ministerio de Salud, sede central, para que vaya mejorando progresivamente. Y se ve esa inversión en la zona norte, con la construcción del Gran Hospital del Norte, que va a ser un hospital gigantesco, que va a dar abasto a las necesidades de salud de nuestra comunidad, ya que nuestro Hospital Regional de Concepción, como vos sabés, recibe pacientes de Concepción, Bajo Chaco, Amambay, hacen lo mejor que pueden, pero está saturado. Vos te vas y siempre hay mucha gente Sí, ahí. Vos te vas y siempre hay un tiempo de espera prolongado. sí, Entonces está un poco congestionado sí. y las inversiones que hacen las autoridades de turno creo yo que están en el camino de mejorar los servicios de salud, ¿verdad? Yo no estoy metido en política, por ende no sabría qué otra respuesta darte Entiendo. siendo un poco más específico, ¿verdad? Yo creo que se hace lo que se puede con los recursos limitados que se tiene, Sí, se hace lo que se puede. sí. Y es por eso que yo digo que es más admirable justamente el trabajo de los médicos. Ya volviendo otra vez al tema de ser un médico, ¿qué son esas cosas concretas que debe tener una persona si quiere ser médico? Ya sea aguante, ya sea tener respeto por los demás, cosas que no vas a aprender en la carrera que sí o sí necesita tener un médico para poder ejercer. Valores, valores. Hay cosas que uno no aprende en el colegio, no aprende en la universidad, no aprende ni en sus posgrados, Mm, lo aprende en la casa, de papá, de mamá, de tu abuela, donde te criaste. Esos valores, el respeto genuino a la integridad de la otra persona. Jamás va a poder ser un buen médico alguien
que no sea una buena persona. Primero tenés que ser buena persona para luego ser un buen médico, un buen profesional. Si sos mala persona, no vas a ser buen médico ni tampoco buen profesional. Creo yo Ujú. que esa sería la respuesta a tu pregunta, valores. Y esos valores se traen de la casa. Entiendo. Y en tu experiencia, en tu trayectoria, te topaste con colegas que te hacían Sí, cuestionarte si realmente en su casa le enseñaron bien o no. bastante, brother, bastante. La inteligencia emocional es algo que no todos practican, ¿verdad? Ujú, entiendo. El respeto hacia la opinión divergente de los demás. No todos tienen la tolerancia de aceptar tu pensamiento es diferente al mío. Acepto y respeto. Vamos a encontrar un punto de unión para crecer juntos. Eso no es muy común a veces. Hay algunos colegas que tienen, qué puta, especializaciones, subespecializaciones, maestrías, doctorados en el exterior, pero la forma en la que le trata a sus semejantes habla más de esa persona que sus propias formaciones de grado y posgrado. Para vos, en ese mismo momento donde notas que esa falta de valores existe, invalida, prácticamente invalida, porque, tipo, Te ¿de qué te sirve, anula. verdad, al ¿De final? qué te sirve? Pues vos puedes ser el tipo con más doctorados del mundo, pero si no le tratás con respeto a la otra persona, Ujú, fundís. ujú. No, los cimientos son el respeto y los valores que se traen de la casa son los cimientos para que vos seas posteriormente una persona decente, de bien, que contribuye positivamente en la comunidad. Pero si son cascarrabia, que putea todo el día, que está enojado, se va al consultorio, le atiende mal al paciente, le reta al paciente, el paciente ya viene luego junto a vos con dolor Sí, y le vas a retar, ¿verdad? ujú. O el alumno ya viene luego junto a vos con temor y le vas a retar y maltratar, ¿verdad? Creo yo Ese es un buen punto. que Ese es un buen tenemos punto. que tener un poquito más de empatía y ciertas habilidades blandas para poder contribuir positivamente en nuestra comunidad. Lo que acabas de decir me parece muy interesante para tocarnos, ¿verdad? El tema de la docencia. Sí, Docentes que en lugar de marcarle cierto tipo de empatía a sus alumnos, porque como vos decís, ya viene yo luego con temor de poder rendir, ya viene yo luego con una idea de que era solo voy a aplazarme con el azulejo, puede ser algo que no pasa a través de esta materia, y luego el docente mismo le mete más miedo. ¿Qué vos decís que le falta a esos docentes? ¿Qué vos decís que falta en el sistema de educación para que ya no existan docentes que no les guste ejercer de esa manera? y volvemos a la base de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ujú, Esos valores que vienen de la casa. ujú. De repente vos puedes ser una persona muy preparada, muy educada, con grados y posgrados, pero la forma en la que te desenvolves, la forma en la que le tratas a los demás, habla más de vos que tus títulos académicos y universitarios. ¿Te tocó una experiencia así, doctor, en Y tus años de estudio? eh, nosotros, hay épocas y épocas. Eh, en la época en la que yo estaba en la facultad, el docente siempre lo fue exigente, Sí, pero a nosotros nos hablaban fuerte. O amigo, no sabes esto, tenés que estudiar más. Y ese hablarte fuerte a nosotros nos motivaba de Azores. Tengo que ponerme las pilas y tengo que estudiar más aparato cardiovascular. Tengo que ponerme las pilas y estudiar más aparato genital o aparato genitourinario. Y vos te vas en tu casa y te pones a estudiar. Hoy también la generación cambió un poco. ujú, Entonces, ese docente que antes, a la pucha, Leo, estudia nada más, amigo, esto, ¿cómo que no va a estudiar? ¿Cómo no va a saber eso? A algunos les motiva para que se vayan en su casa a estudiar. Otros se van en su casa a llorar, papi, el profe me trató mal. ujú, Mami, el profe me trató mal. Papi, mami, por favor, vengan a resolver mis problemas. Y es un tipo que tiene 30 años y le sigue llamando a su papá o a su mamá para que le resuelva sus problemas sí, del sí, día a día. entiendo. También cambiaron los tiempos, ¿verdad? Ujú. ¿Para vos eso Es, significa un cierto retroceso o era la manera en la que iba a pasar las cosas? yo no sé si es un retroceso. Yo no estoy defendiendo al docente que es medio argel, Ujú, pero sí que pone límites claros. sí, ¿Me explico? sí, Ese sí, el que se impone y marca límites claros, le trata con respeto, pero también siempre estableciendo una línea que demarca docente, estudiante. Yo respeto mucho eso, ¿verdad? ujú, Y lo que sí reclamo un poco es, o no sé si reclamo o cambiaron los tiempos, pero la gente anda muy tensa, sí, sí, fácilmente se pone nerviosa. De repente no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada, ¿verdad? ujú, De repente el docente le dice de una manera o en un tono y el alumno o los padres toman de una manera diferente y se arma un revuelo gigantesco producto de eso, ¿verdad? ujú, Entonces hay dos cosas. El docente que en extremo no puede ser demasiado autoritario sí, y el estudiante que en extremo también no puede ser demasiado blando.
En la vida vos tenés que salir y ponerle el pecho a las situaciones. Es decir, cuando tengas un problema grave que resolver en consultorio, vas a tener que salir y poner el pecho. No le vas a llamar a papá, mamá, no sé qué hacer con este paciente, vení, ayúdame. ¿Me explico? Uno tiene que aprender a ser autosuficiente. Y para ser autosuficiente uno tiene que desenvolverse con independencia de sus padres. Tiene que ser independiente. Yo creo que de los 18, como en los países del primer mundo, a los 18 años, al mitad y a la nena ya se van a la universidad y que se viren ellos. Se les ayuda un poco en todo lo que se pueda, pero se les da alas para que vuelen solos. El hijo o la hija es un barco y el barco no se construyó para que esté seguro siempre en el puerto. En algún momento de su futuro va a tener que zarpar y ser independiente, autosuficiente. Y eso es lo que yo deseo para todos los jóvenes y para mi hijo el día de mañana, ¿verdad? Yo soy papá, tengo 2 niños también y lo último que quiero es que sean sobredependientes de mí o de su mamá, que sean independientes, autosuficientes. Eso es lo que buscamos, La verdad que autosuficientes. se nota justamente después de tus años de experiencia que sabes realmente de lo que estás hablando, sos muy seguro de lo que decís. Hablando justamente de la crianza, la forma en la que vos hablas acerca de tus hijos, ya que mencionaste el tema, Sí, ¿crees que la enseñanza de mamá y papá también influye mucho en cómo uno se desenvuelve en la carrera? muchísimo, muchísimo. ¿Ves ya eso desde el cursillo? Sí, bastante, bastante. Es la base con la cual adquiere una conducta o otra conducta. Un determinado niño está muy influenciado por sus primeros años de vida. Si los primeros años de vida de ese niño o esa niña fueron en paz, con tranquilidad, con una familia consolidada y estable, es muy diferente cómo ese chico, ese joven afronta problemas y dificultades comparando con un niño que de repente su papá se divorció de su mamá, tuvieron muchas peleas delante del niño, la mamá a veces le hablaba fuerte al papá, el papá le pegaba a la mamá, el niño ve eso, es totalmente diferente cómo crece ese niño que crece en ese ambiente un poco más, menos armónico y tiene menos herramientas para afrontar el día a día. Pero eso no significa que esté condenado ese chico, ¿verdad? Hay habilidades blandas que se adquieren con el tiempo, pero influye muchísimo la crianza, también los límites. Nosotros en casa era Ilore, ¿verdad? Era Fayay. Yo me crié, como te dije, con una docente, María del Rosario Torres Argüello, Mari Torres. Me crié, yo macaneaba y me tiraba de la oreja o te cintareaba, no había secreto, ¿verdad? Y yo soy producto del cintarazo, del acapete, de estirar la oreja. Y bueno, así nos fuimos alineando también, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que tener límites y esos límites tienen que poner los padres. Y es bíblico. El niño y la niña que no conocen la vara, el palito con el que se le pega al niño y la niña, avergonzarán al padre y a la madre. O sea, el padre y la madre que no usan la vara para corregirle al niño, atender lo que te digo, porque puede crear polémica esto. Sí, seguro. Ese niño puede terminar avergonzando a su papá o a su mamá. Los límites tienen que estar bien definidos. Yo no digo que la violencia o el castigo necesariamente tenga que ser físico, pero sí tiene que haber límites y tiene que haber disciplina en la casa ¿Y para que notas uno mucho crezca bien. eso en tu bolsillo? ¿Ves así, no digo que ahora, pero en tus años de donde vos ejerciste la docencia, viste justamente el producto o el resultado de esa clase de crianza blanda que capaz tuvieron algunos padres de no poner límites, de capaz para este alumno en su casa no le dicen nada, por eso Mm. viene así y todo eso? Habitualmente el niño que se crió en una casa con más disciplina y organización, en su vida es más disciplinado. Duerme a las 12, se levanta a las 6, se ducha, prepara su desayuno, a las 7, 7 y media está estudiando. Tiene una disciplina, una organización. Vos le preguntás, ¿qué vas a hacer el lunes? ¿A qué hora te dice? Y a las 3, de 3 a 6 yo estudio. Y a las 6, ¿qué vas a hacer? A las 6 yo voy a estar caminando en la placita. Tiene una disciplina, tiene un calendario, sabe todito qué va a hacer y qué día y qué hora. Es organizado. Y el que de repente no tuvo límites claros en la casa, seguía mucho. ¿Y qué vas a hacer? Y ahora nada, voy a revisar mi teléfono. Tocas el teléfono, entras en TikTok, 3 horas después, pasaron 3 horas y vos seguís en esa red social. Es decir, se te va el tiempo, no tiene una organización. ¿Y qué vas a hacer mañana? No sé, ¿qué pio hay?
¿Entendés? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. No hay una planificación, él no tiene un plan para su mes, no tiene un plan para su año, no tiene un plan para su vida. Él se va hacia donde le lleve la vida nomás. ¿Me explico? El otro tiene una organización y define qué objetivos tiene. Bueno, yo quiero ingresar a medicina y este mes tengo que estudiar así, el otro mes tengo que estudiar así. Tiene una organización mensual y anual que le lleva a acercarse al objetivo que se propuso. Planificó cómo llegar a su objetivo. Es decir, y de noche, por ejemplo, ¿qué hice hoy que me acerque a mi objetivo de ingresar a medicina? A la noche piensa eso y se acuerda de qué fue lo que hizo positivamente. Y a la mañana cuando se levanta, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a mi objetivo de ingresar a medicina? Un ejemplo te pongo yo, que es el ingreso a medicina, que es a lo que me dedico, ¿verdad? Entonces dedica su día, su mañana, su tarde y su noche a pensar qué puede hacer para acercarse a su objetivo. Planifica y ejecuta. El otro se deja llevar. Es muy interesante porque en este momento estoy viendo la versión padre, la versión docente y la versión profesional del doctor Parodi, que creo que se complementa muy bien. Y vos, justamente, ¿qué le dirías a esa alumna que capaz en su casa no le enseñaron cómo tener disciplina, capaz en su casa no se crió de esa manera, pero quiere cambiar su forma de ser, quiere cambiar, quiere mejorar? ¿Cómo puede hacer eso? Organizándose, que vaya a un centro en donde le puedan capacitar bien en la parte académica, en la parte psicológica, porque el pensamiento positivo también es útil. El pensamiento positivo también ayuda. Que le ayude también en la parte psicológica y interdisciplinariamente se le ayude en las diversas áreas de lo que implica ese ser humano para que pueda adquirir las herramientas para poder corregir esos defectos que tiene en su vida. Es decir, que vaya a un centro donde pueda organizarse para obtener las herramientas necesarias que le permitan acercarse al objetivo que se propone. Fíjate vos, no todo se hace en los primeros años de vida. No, la mayoría de las grandes empresas no se hicieron de la noche a la mañana, ni tampoco en gente que creció en una casa muy estable y organizada. McDonald's con Ray Kroc hizo eso después de los 40. KFC, Kentucky Fried Chicken, que puta, el coronel Sanders, ese después de los 60 no sé qué le pegó al negocio. Sí. Toda su vida estuvo intentando. Este francés que escribió El Principito, puta, me olvidé el nombre del autor del Principito, escribió ese libro después de los 45, me explico. Nada se hace de la noche a la mañana y en poco tiempo. Esa inmediatez que nos venden las redes sociales es falsa. De esos gurús. Eso justamente quería mencionar, ¿verdad? La inmediatez de lo fácil que aparecen las cosas hoy en día cuando vos abrís tu teléfono y te topas con la realidad, te chocas con de la suerte. Yo que había sido, tengo que estudiar de la suerte, tengo que realmente ponerme las pilas. Cambió mucho, eso no entiendo. Y cambiaron bastante los tiempos, producto de la tecnología, las redes sociales, la cultura en sí, ¿verdad? Hay cambios, creo yo. Yo viví la época analógica sin internet. Cuando empezaron los celulares, que eran mensajes, llamadas y mensajes solamente. Después empezaron los mensajes por voz. Después empezó el internet lento, que era con... Me conectaba yo a internet y papá me decía, desconectate de internet, no puedo llamar, quería usar el teléfono. Y viceversa, ¿verdad? Querés usar el teléfono, no anda el internet, querés usar el internet, no anda el teléfono. Era esa época. Y fueron cambiando los tiempos y esos cambios creo yo que influyeron en nuestra comunidad. Y hoy por hoy las redes sociales nos venden esa falsa ilusión de que rápidamente uno puede ser exitoso y se asocia mucho el éxito en la vida con la parte material y monetaria. Y no es muy así. Creo yo que el exitoso es aquel que hace lo que le gusta, disfruta haciendo lo que le gusta y vive haciendo lo que le gusta. Entonces es feliz estando acá, estando allá, o donde le toque es feliz porque está haciendo lo que le gusta. No es infeliz. Creo yo que si ahí va más el éxito. Por ejemplo, si al señor del campo es feliz cultivando la mandioca, cosechando la mandioca, vendiendo la mandioca,
Si el señor que hace miel de abejas es feliz haciendo miel de abejas, si el señor que es deportista es feliz siendo un profesional de alto nivel, si el señor que es de repente un académico es feliz en aula, o el otro es feliz en urgencias, o el otro es feliz en terapia, independientemente del lugar, no importa dónde, con tal de que vos estés haciendo lo que te guste, para mí ese es el éxito. No tanto la parte económica o tener un Ferrari. Hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene un vacío interior gigantesco, ¿verdad? La parte externa no necesariamente llena el vacío interno. Entiendo, entiendo. Wow. Muy profundo eso. Eso sí también es muy profundo. Pero pasando obviamente o sea, pasando nuevamente al tema de tu cursillo, un negocio que después de 18 años hasta ahora se sigue manteniendo y sigue dando de qué hablar en cada ingreso de medicina. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde quiere llegar Cepin Parodi en estos momentos? ¿A dónde se proyecta para los próximos años? Qué linda pregunta, Shera. Realmente la educación, creo yo, que tiene que también ir modernizándose. Esa aula que se tiene desde la revolución industrial más o menos, en donde se sienta la gente y el profesor se para enfrente, eso desde 1950 hasta hoy es igual. Yo creo que esa modernidad, esa inclusión de la tecnología a la educación tiene que, en el mundo está llegando, pero en Paraguay y en Concepción todavía no. La digitalización, los cursos virtuales, ese es el camino que queremos seguir. Tener la capacidad de ofrecer cursos presenciales y cursos virtuales para nuestros estudiantes. De manera tal que un chico que está en Villarrica o en Pedro Juan quiere estudiar medicina en alguna universidad. Entonces se puede preparar desde su casa viendo los videos de biología o los videos de anatomía desde su casa, estando en el colegio, y puede hacerlo a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche de manera asincrónica. Puede ver y termina de participar de una clase grabada, puede acceder a las preguntas de evaluación para saber si aprendió o no aprendió las competencias básicas que tiene que adquirir después de esa clase. Yo creo que esa digitalización hacia ahí va. Y ojalá y Dios quiera que podamos ir fortaleciendo esa parte. Interesante. Ojalá Interesante. podamos. Y ojalá, ¿verdad? Porque es justamente algo muy interesante y algo que de hecho debería estar en planes del Ministerio de Educación, que todo se hace, que todas las personas puedan acceder de esa manera también a la educación. Porque, como vos decís, desde 1950 que hasta ahora, te sentás en el aula y le escuchás a tu profesor Y te callas. y te callas. Y Así esperás mismo. nomás que termine él y luego, si no aprendiste nada, y bueno, te viramos solo la cosa, ¿verdad? Así mismo. Sí. Y yo creo que eso tiene que ir cambiando, ¿verdad? Es el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, formas distintas de enseñar van a tener una repercusión positiva en los estudiantes. Y la digitalización es algo que tiene que llegar. Yo creo que hacia ahí tiene que caminar también el futuro del CEPIM. Bueno, pero vos tenés ahora una trayectoria también en cuanto al profesionalismo en el área médica, también tenés la parte de la docencia, pero esa parte de emprendedor de Fernando Barodi, ¿qué aprendió estos años que le podría recomendar a otra persona que quiera abrir su propio negocio, quiera abrir su propio cursillo? Yo creo que es muy importante porque mantenerse 18 años, eso es impresionante y yo creo que también se merece un apartado hablar acerca de qué vos aprendiste de tener un negocio propio. Yo creo que el ser emprendedor es 99% de transpiración y 1% de inspiración. O sea que es mucho sudar, te inspiras, tener una buena idea, pero muchos se quedan en la idea y no ejecutan esa idea, ¿verdad? Yo creo que hay que ejecutar esa buena idea, llevar a cabo esa idea y seguir a pesar de las dificultades. El 90% de los emprendimientos habitualmente quiebra antes de los 10 años. Pasar 10 años como negocio, como emprendimiento, no es fácil. El 90% suele quebrar antes de los 10 años. Cuando pasan los 10 años, ¿qué cuesta? Cuesta mantenerse por el cambio generacional, porque van cambiando los tiempos, los estudiantes tienen diferentes expectativas de su formación y no es fácil mantenerse en el tiempo. La recomendación
que le voy a dar, si alguien quiere emprender, es que tenga esa inspiración necesaria, que es el 1%, y el 99% es trabajo. El levantarte a las 7 y dormir a las 12 de la noche, todos los días, esforzándote y trabajando en mejorar el servicio que estás prestando a tus estudiantes, que son los que adquieren ese servicio de preparación y capacitación, ¿verdad? Espectacular, espectacular. O sea que prácticamente estás diciendo que si en los primeros 5 años no te funciona, no quiere decir que estás fracasando. Quiere decir que todavía estás en un proceso. Estás en proceso. Estás en proceso Sí, todavía. en los primeros 10 años el 90% suele quebrar, pero pasás de los 10 años y habitualmente el negocio se va consolidando y después ya cuesta mantenerse, ¿verdad? Sí. Mantenerse porque la competencia viene y la competencia es excelente porque te ayuda a crecer, te ayuda a mejorar, te ayuda a darte cuenta, en esto estoy mal, en esto tengo que mejorar. La competencia es sana. En la cuestión personal, doctor, ¿tuviste algún momento de duda en cuanto a la carrera? ¿Tuviste algún momento de duda en cuanto a tu propio negocio donde dijiste, no me está saliendo como yo estoy queriendo las cosas? Ese momento en que vos tuviste un pensamiento negativo acerca de lo que estabas haciendo, ¿cómo saliste adelante de eso? ¿Qué realmente hiciste en ese momento? Sí, varias veces. Dentro de la carrera mismo, de repente tenés un examen muy difícil y te preguntas, ¿será porque yo tengo la capacidad de pasar esta materia? Me pasó con farmacología en tercero. Fármaco es una materia demasiado pesada. En el tercer año de la carrera, el profesor sí, puta, me olvidé el apellido de nuestro profe de fármaco. Es farmacólogo y toxicólogo, es Ramírez. Sí. Creo que era el apellido del profe, era muy exigente. Y vos llega un momento donde te preguntas, la puta, ¿será porque tengo yo la capacidad de aprenderme todos estos remedios, todos sus efectos normales, todos sus efectos secundarios? ¿Por qué vía de administración se puede dar? Conocer qué interacción tiene con otros fármacos. ¿Será porque me voy a acordar de todo eso? Llega un momento donde dudas. Y después, no sé, el Espíritu Santo, Ñan Yara, parece que te ilumina y la puta, te viene la idea de hacer el resumen. Y empezábamos a hacer resúmenes. Y ahí te viene la idea de cómo encarar. En cualquier momento de la vida yo creo que viene nomás ese pensamiento de que, ¿será que soy capaz de esto? ¿Será que este podcast va a tener la capacidad de reventar entre los jóvenes y tener el impacto real positivo y favorable entre la gente que nos está escuchando? De repente podemos tener esa duda y de repente viene la solución a esa duda otra vez. Si es para vos, es para vos. Se van caminándolo. Rarísimo, pero es así. O sea, que las cosas se dan si es que... Se van a dar. Las cosas se dan si es que se van a dar. Yo creo mucho en la causalidad. En las cosas, no es la casualidad, la causalidad. Que las cosas pasan por algo y para algo. Te dije que repetí un año. El cuarto año yo recursé, será. Recursé el cuarto año, pero ese cuarto año también leí Padre Rico, Padre Pobre, Los secretos de la mente millonaria, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Leí muchos libros de autoayuda y educación financiera que hoy me ayudan a mí para administrar ciertos negocios, ¿verdad? Si yo no repetía el cuarto, no iba a leer libro de educación financiera y no iba a saber que tengo que gastar menos de lo que gano, cosa que le pasa a mucha gente, ¿verdad? De repente no tenemos esas nociones básicas de qué es un activo, qué es un pasivo y terminan gastando más de lo que ganan y entran en una rueda de deuda de la cual ya no puede salir después. O sea, las cosas pasan por algo y yo repetí cuando tenía que repetir. Y ahí en ese momento leí ese libro, por lo visto, ¿verdad? Las cosas pasan por algo y para algo, creo yo, en nuestra vida. Aparte de la medicina, doctor, me interesa un poco esa parte de lo que te mencioné hace rato, el tema de las motos. A mí me interesa porque es como que este tipo médico, este tipo hace tantas cosas, pero al final me gustan las motos. ¿De dónde nace eso, doctor? Realmente, de mi taí, como concesionero, que puta, nosotros crecimos con moto, vos también, todo. Y yo sé que no es correcto lo que voy a decir, pero yo aprendí a manejar moto a los 9 años. Y una Zanella, motor 50, 2 tiempos, automática que tenía mi mamá, con esa aprendí, ¿verdad? Y después fui aprendiendo otra moto y siempre me gustaron las motos. Tengo un primo que se llama William García, que está en Hernandarias, que compite en motocross. Y cada vez que él venía, nos íbamos a verle. Siempre me gustaban las motos, siempre. Y después de grande,
se da la posibilidad, ¿verdad?, de adquirir una moto ya de mayor cilindrada. Sí. Me compré primero una Tornado Un tornado, sí, 250, buena onda, sí. vendí esa Honda Tornado, me compré una Street 750, una Harley Davidson que Ujú. usé por 2, 3 años. Me fui hasta Florianópolis en esa moto ¿En y serio? vine 2 días de viaje, ¿En serio? 2 días. Después vendí esa y ahora tengo una Harley Davidson Road Glide 1700 que uso para los viajes largos. Es una es el escape que necesito para olvidarme de mis problemas. No hay mejor terapia para mí que estar en mi moto solo, yo dentro de mi casco conmigo mismo, manejando la moto y con esos pensamientos que me vienen y las soluciones a esos problemas que me vienen Sí, también o sea, es cuando como estoy una en ruta. meditación otra vez. Sí, me ayuda muchísimo a mí a relajarme, a despejarme y es un escape de los problemas cotidianos del día a día. Entiendo. Yo creo que todos tenemos que tener una pequeña válvula de escape y esa válvula de escape es para mí la moto y en particular para viajar, ¿verdad? Es No muy im- interesante porque seguramente alguien te ve a vos y dice, ¿y qué pasará este hace en su tiempo libre? Y ando en moto. eh, Es muy y, interesante. y la moto es espectacular y no importa la cilindrada, Leo. No importa la cilindrada, no importa la marca, la sensación de libertad que tenés cuando el viento te pega en el pecho y en la cara en esa moto no tiene precio y es igual en cualquier moto. No importa la marca, no importa la cilindrada. Esa sensación de libertad que tenés y esa relajación que tenés en la ruta en la moto y el viento en la cara no tiene precio. La gran Espectacular, puta. no, es espectacular. O sea, yo pienso nomás porque como a mí también me interesa mucho ese tema de las motos y todo eso, Sí. justo te encontré también y Sí. casualmente también se da la, la forma de hablar de estas cosas. Pero bueno, es espectacular tu trayectoria, sinceramente. ¿Cuál es tu siguiente paso en lo personal? Y Como Parodi, como Fernando Parodi, doctor, ¿qué quieres lograr próximamente? hija de mil, realmente, primero que nada, tener salud para poder concluir los proyectos que tengo, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público, seguir ejerciendo ese un tercio medicina familiar, un tercio medicina forense, un tercio docencia. Y en el sector privado, seguir facilitando medicamentos baratos, cercanos a mis vecinos, a mis familiares, desde la farmacia. Seguir contribuyendo, aportando mi grano de arena en la formación de jóvenes que quieren ingresar a la carrera de medicina, seguir contribuyendo positivamente en mi comunidad, sumando positivamente. Básicamente eso es lo que quiero seguir haciendo en mi vida, porque me gusta lo que hago. Espectacular, doctor. Y un último mensaje, ya que para mí se quedó muy corta esta entrevista, la verdad, Sí. pero un último mensaje que le quieras dar a toda esa gente que le interesaría estudiar medicina, a toda esa gente que le interesaría abrir un negocio, o a toda esa gente que está en ese proceso de organizarse, cambiar su forma de ser para poder seguir siendo mejor persona. Básicamente que insistan en obtener o llegar a su objetivo, insistir, persistir en ese sueño, resistir ante las adversidades y nunca, pero nunca desistir del sueño objetivo. Así como el GPS, de repente vos pones un objetivo X y te vas de este lado, había sido acá, el puente se descompuso. Él no te dice no vas a llegar. Recalculando, te dice, te recalcula la ruta para irte por otro camino. Es decir, si de repente por este camino no es, pará, da una vuelta atrás y andate por el otro lado. Y si ahí no es, pará, da una vuelta atrás y andate por el otro lado. Que no cambie el objetivo, que cambie el camino, pero no el objetivo que nos ponemos en la vida. Esos objetivos tienen que estar bien trazados. Espectacular, doctor. Y nada, yo te agradezco nuevamente por Al contrario, esta entrevista. Yo siento que fue una conversación que se quedó corta. Para mí se quedó muy corta, pero hablamos de muchísimas cosas. Yo creo que próximamente puede ser que estemos otra vez. Si Al te gusta. contrario, Leo, muchas gracias a vos por la invitación. Pasé demasiado bien también en este conversatorio que tuvimos, muy agradable y ameno. Y te deseo el mayor de los éxitos en este podcast. Yo creo que va a tener una repercusión y un impacto positivo real en la comunidad. Y veo lo que estás haciendo. Cuando empezó había pocos seguidores. Sí. Ahora exponencialmente se está aumentando. Te felicito y estoy muy contento genuinamente contigo. Gracias, Brody, gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó también en este tercer episodio. Espero que hayan disfrutado. Suscríbanse, denle like y esperen el próximo episodio que seguramente va a ser otro invitado espectacular como el doctor Parodi. Gracias, doctor, y gracias a toda la gente y nos vemos en el próximo episodio de Fuera de Guión Podcast.